Bien, esta es la unidad 3, relaciones y transformaciones. 3.3, el tema, perpendicularidad. Y como siempre, nuestro ejercicio de atención, vamos a hacer la respiración diafragmática, ¿no? Para lo cual vamos a sentar la planta de nuestros pies sobre el piso, ¿no? Y las manos sobre el estómago y la columna vertebral bien recta, sin apoyarse en la silla, en la pared, en lo que vean ustedes. No conviene que se apoye la espalda. Bueno, y la nuca tiene que estar alineada a la columna vertebral también. Y la quijada podemos bajar un poquito, ¿no? Vamos respirando, contando hasta 4 y luego exhalamos contando hasta 4 también. La primera vamos a hacer juntos y luego cada uno de nosotros vamos a ir haciendo mentalmente. Si surge una distracción, atendemos esa distracción y luego lentamente, amablemente, calmadamente volvemos a nuestra concentración, ¿no? Sea buena o sea mala esa distracción, no interesa. O sea, atendemos eso y luego volvemos nuevamente a nuestra concentración. Muy bien, entonces iniciamos, ¿no? Empezamos a inspirar. 1, 2, 3, 4. Exhalamos. 4, 3, 2, 1. Inhalamos. 1, 2, 3, 4. Exhalamos. 4, 3, 2, 1. Ahora cada uno seguimos en silencio por un tiempo de 2 a 3 minutos.
Bien, poco a poco vamos concluyendo el ejercicio, abriendo poco a poco los ojos y continuamos entonces con la clase. Perpendicularidad. ¿Qué es perpendicular? Es cuando dos objetos se relacionan con un ángulo de 90 grados. Pues bien, como tenemos aquí en los gráficos, podemos ver claramente que tenemos dos líneas rojas relacionadas con un ángulo de 90 grados. A eso le llamamos escuadra en construcción, ¿no? Y obviamente en nuestra asignatura le llamamos perpendicular. Tenemos la foto de una escuadra de albañil con un nivel que está ahí y están en proceso de un replanteo de una edificación. Con seguridad están marcando los ejes perpendiculares. Esos ejes están señalados con el hilo correspondiente, ¿no? Que está yendo en cruz. A la derecha tenemos las dos rectas que son paralelas entre sí, con una condición que tienen que ser equidistantes a 1,55 centímetros. Y en la foto inferior, dos muros tenemos ahí representados que en forma paralela entre sí. Bien, podemos ver aquí que el ángulo de 90 grados se nos presenta casi en todo en la vida real. Lo que hace el hombre generalmente trabaja sobre lo que es paralelo y perpendicular. Pues bien, podemos ver acá que entre la pata y la viga de la mesa podemos encontrar 90 grados. Entre la pata y el piso también un ángulo de 90 grados. Entre la pata y la viga del otro extremo también 90 grados. Y en la superficie plana de la mesa podemos ver que los lados están relacionados con ángulos de 90 grados. Pues bien, tenemos también los planos paralelos del globo terráqueo que están cortados por meridianos perpendiculares, ¿no? Que van del polo norte al polo sur, ¿no? Que son 24 meridianos, ¿no? Esos cortan a los planos paralelos que tenemos. Bien, tenemos también acá una representación de dos planos perpendiculares entre sí, que es un plano rojo y un plano amarillo. El plano amarillo es un plano horizontal y el plano rojo un plano de perfil, ¿no? Y en 2D, como ustedes ya saben, aquí está representado a la izquierda con las trazas, ¿no? Y podemos ver también que esa intersección de trazas nos produce una intersección, pero en forma de punto en el plano de proyecciones. En cambio, en la perspectiva nos damos cuenta que es una recta AB. Lo mismo sucede con estos otros dos planos. En este caso, el plano amarillo es un plano de perfil y el plano rojo es un plano dependiente, ¿no? Que le llamamos plano perpendicular al plano de perfil, ¿no? Entonces, en el 2D a la izquierda podemos ver de igual forma cómo está representado estos planos. El plano de perfil con una línea perpendicular a la línea de tierra, ¿no? Y el plano rojo, el beta, representado mediante sus trazas con rectas paralelas a la línea de tierra. Tenemos también aquí otro ejemplo de perpendicularidad, ¿no? El plano rojo, que es un plano vertical, pero con ángulos respecto al frontal y al de perfil, y con un plano horizontal, donde nos resulta la intersección que sería una recta horizontal. Y eso también está representado en el 2D, ¿no? Las trazas y las proyecciones de la recta de intersección. Bien, los planos en sí también son perpendiculares entre sí. Perpendicular al horizontal es el frontal y es el de perfil, ¿no? Entonces, además que el cuadriculado que nosotros usamos también son líneas paralelas a la línea de tierra y perpendiculares a la línea de tierra también, ¿no? Las representaciones de los objetos también pueden existir perpendiculares. Por ejemplo, esta representación que es de un triángulo, ¿no? Tanto en frontal como en horizontal,
vemos que su representación en frontal es perpendicular a la línea de tierra. También la proyección horizontal es perpendicular a la línea de tierra, ¿no? Bien, pero hay muchas utilidades de lo que es paralelo y perpendicular, ¿no? Por ejemplo, en el método de rebotes. Y aquí es importante que ustedes vean con detenimiento, ya que aquí, por ejemplo, tenemos primero el plano 4, 6, 1, 5, que es parte de un prisma, ¿no? Este prisma, ¿ya? Tiene un plano que sería el 6, 4, 5, 1. Ese plano a la vez tiene una perforación triangular, ¿no? Que sería el 7, 8, 9. Muy bien. Si nosotros solamente tenemos el 7, 8 y 9 y necesitamos encontrar, por ejemplo, su proyección frontal y no tuviéramos esta proyección frontal, es fácil porque utilizando el método de botes a partir del punto 8, fíjense ustedes, nos vamos al borde del plano con una paralela a la bisagra, nos vamos, o si quieren ustedes, paralela a la línea de tierra, pero mejor es cuando estamos trabajando en un plano, trabajar con las partes de ese plano. En este caso, fíjense, parte del 8 y nos vamos con una paralela a la bisagra y chocamos en la recta 1,6. Subimos a la proyección frontal, donde a la 1,6 también. Y de esa 1,6 rebotamos e intersectamos con la vertical, con la línea de referencia vertical que une el punto 8 con su proyección frontal. En esa intersección está el 8 frontal. Nos sirve para eso, pero también nos sirve para encontrar el abatimiento de ese mismo triángulo. Nosotros ya sabemos abatir un plano, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un plano está dentro de otro plano? Lo que se hace es lo siguiente, usar el método de rebotes también. Por ejemplo, empezamos del punto 8, ¿ya? El método de rebotes, no se olviden, hemos usado también para penetraciones, ¿cierto? Bien, este método que es muy bueno para todo, agarramos el punto 8 horizontal, de ahí nos vamos hasta chocar en un extremo del plano con una línea paralela a la bisagra, como ya les dije, luego perpendicular a la bisagra, ¿ya? Hasta llegar al borde del plano abatido, ¿ya? Y luego nos vamos con una paralela a la bisagra e intersectamos con la línea de 8. Y ahí tenemos el punto abatido de 8, ¿no? Que hemos encontrado en el plano verde, que es el abatido de este verde suave, ¿no? El verde del objeto es el 6, 4, 5, 1, es el verde suave. El verde abatido es este verde más fuerte, es el plano abatido, ¿ya? Y podemos ir encontrando cada punto. Lo mismo podemos hacer con el 7. Del 7 vamos una paralela, luego vamos una perpendicular, luego vamos una paralela, ¿no? Entonces hemos hecho dos cosas. Uno, hacer contener este triángulo celeste en proyección horizontal. Lo teníamos, hemos hecho contener en el plano, ¿ya? Y hemos encontrado su proyección frontal. Paso 2, hemos hecho que ese triángulo 7, 8, 9 también se abata, ¿no? Sobre el plano que ya teníamos abatido y hemos encontrado su verdadera magnitud de ese triángulo. También usamos perpendicularidad en el método de abatimientos y también paralelismo, ¿no? Por ejemplo, cuando copiamos la cota para hacer el método de abatimientos, copiamos a este lado la cota y de ahí trazamos también una perpendicular a la bisagra. Entonces siempre estamos trabajando entre perpendicularidad y paralelismo, pero no siempre todo tiene perpendicularidad y paralelismo, ¿no? Bueno, aquí sí las generatrices son paralelas entre sí, pero esas generatrices no son perpendiculares a las directrices que deberían estar en las tapas del objeto. No son perpendiculares, hay un ángulo ahí. Pero si se trata de un cilindro recto, sí podremos ver de que las generatrices que tienen aquí la distancia de 5,88, ¿no? Esas generatrices sí son perpendiculares a la directriz, ¿no? Entonces, en un prisma recto nos sucede lo mismo, ¿no? Que, por ejemplo,
estos planos que son verticales son perpendiculares a estos otros planos que son horizontales, que son las tapas, ¿no? Veamos otra vez el cilindro recto, ¿no? Aquí tenemos el oblicuo y aquí tenemos el recto. Veamos, las generatrices son perpendiculares a la tapa superior, pero en el oblicuo no. Fíjense, aquí se nota más claramente, digamos, en esta separación de línea, entre esta línea y la directriz hay un determinado ángulo que no es precisamente 90 grados. También utilizamos en las proyecciones, como habíamos visto en paralelismo, ¿no? Si bien aquí a la derecha los rayos son paralelos entre sí, la proyección no se distorsiona, decíamos. Pero fíjense que esos rayos van perpendiculares al plano de proyección, siempre. Igual, si vamos hacia un plano horizontal, los rayos son paralelos, pero van perpendiculares al plano de proyección, lo que no sucede con las proyecciones de tipo cónica. Parten de un foco, atraviesan y luego llegan al plano horizontal. Pero fíjense que primero que se distorsiona el gráfico y segundo que va con un ángulo respecto al plano horizontal. Los rayos no son paralelos, por tanto no son perpendiculares al plano de proyección. Y bueno, como siempre, podemos tener una serie de preguntas. Si yo les doy esto como examen, les preguntaré, ¿cuál plano es perpendicular al plano horizontal? Entonces hay dos respuestas. Por ejemplo, esta línea y esta otra representan a un plano triangular que es perpendicular al horizontal. Y otra, por ejemplo, es este plano triangular, ¿no? Que es perpendicular al plano horizontal, tal como se ve en la perspectiva. Bien, eso sería todo por hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, me hace conocer, por favor. Muy bien. Arquitecto, buenas Sí, tardes. buenas tardes. Yo tenía una duda respecto a la práctica. Quise, Respecto a la práctica. Ya, sí, entonces pues voy a ir em, entrando. Dime nomás, dime. tenía una duda sobre respecto a cota -1. Me perdí en Ya, esa parte. No sé si me podría aclarar cómo a qué cuadrante se pasaría o en esa parte me perdí de la recta. pero al principio hicimos las cotas positivas por cotas negativas en los primeros videos, ¿te acuerdas? Sí, he visto el video igual y no me ubico siempre ahora. Nada siempre. Ya, No, entonces vamos sí. a verlo entonces. Ya, cuando una cota es positiva, aquí está el punto. Ya, y aquí había vamos a ver. Sí, esto tenemos que corregir. Ya, cuando una cota es positiva, pero no están viendo ustedes. Así es que lo que tengo que hacer es compartir Ahora sí, cuando una cota es positiva, eso quiere decir que de la línea de tierra hacia arriba se mide, ¿no ve? O sea, 0, más 1, más 2, más 3, más 4, lo que ustedes quieran, más 10, más 20, más 100, más 200, lo que quieran. Cuando una cota es negativa, entonces va hacia abajo. Eso quiere decir menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos lo que quieran. ¿No es? ¿Hasta ahí te has ubicado? Sí, ahora sí, arquitecto, gracias. ¿No ves? Es lo que hemos llevado Sí, nomás, ¿no? Te vas a fijar, hay una planillita más que les he pasado, que no está aquí. Es sobre cuando la cota es positiva y el alejamiento negativo está en el primer triedro. Cuando las dos, la cota, digamos, perdón, cuando la cota es positiva y el alejamiento positivo en el primer triedro. Cuando tanto la cota como el alejamiento están bajo la línea de tierra, está en el cuarto triedro. Eso habíamos llevado ya en una lección. Aquí en el AutoCAD no lo tengo, pero tengo en el Classroom, ¿no ve? sí, Hola. arquitecto, gracias. Ya, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda, por favor?
De todas maneras, aquí está las instrucciones que habíamos hecho para el Classroom. Y bueno, ahí está, ¿no? Si es que tiene alguien más alguna pregunta. Muy bien. Entonces, el examen va a ser igual que estamos haciendo con esta práctica y que la hemos hecho con las anteriores. Ustedes ya tienen que tener preparado la respuesta, ¿no? Y, por ejemplo, yo ya tengo preparado la respuesta. Les voy a mostrar y aquí está. Ahí está. Les he preguntado y en la práctica, y la práctica consistía en hacer, les voy a mostrar esto, los planos. Ustedes tenían que hacerlo, bueno, en 3D y en maqueta más, ¿no ve? Pero aquí les voy a mostrar en 2D. Pero primero voy a compartirles bien, sí, esa parte, no sé si están viendo. Arquitecto, yo tengo una A ver, ahí, pregunta. ahora sí, pueden ver, ¿no? El AutoCAD. Muy bien. Sí, se ve. Y aquí se ve. Ya, entonces la negativa, por ejemplo, es aquí, ¿no? La cota era -1, ¿cierto? Ahí está. Entonces tiene que bajar y nada más. Y luego se une, ¿no? Entonces podemos decir que esta recta, la 11-12, está pasando del primer triedro al cuarto triedro. A partir de este eje, aquí marcamos un eje, ¿no? Pero todos esos detalles ustedes ya tienen que eh, revisar en su práctica, ¿no? Conste que esta práctica, esta es la base, la respuesta base, pero ustedes ya tienen que resolver, por ejemplo, que el abatimiento han tenido que hacer para hacer su maqueta, ¿no? Tienen que haber sacado las verdaderas magnitudes, tienen que saber qué tipos de plano están entrando en esta práctica. Todos esos detalles son importantes porque yo en el examen, en el formulario, les voy a preguntar sobre esta base. Por ejemplo, les voy a decir cuál es la verdadera magnitud de la recta 4-6. Ustedes me dirán esta distancia o me dirán esta distancia, o tal vez es ninguna. Tal vez necesita realizar un método de verdadera magnitud, ¿no? Si necesita, tendrán que haberlo hecho ya, ¿ya? Así que es importante que hayan trabajado las 3 unidades ya en este ejercicio para que ustedes puedan responder rápidamente el formulario. Bien, si alguien tiene alguna pregunta más. Arquitecto, yo tengo una pregunta. Dime Por nomás. ejemplo, el plano azul que está intersectando la casita, digamos, la lila, ¿Ya? ¿Sí? es un plano sin volumen, ¿correcto? Exactamente. Si tuviera volumen, estuviéramos hablando de un paralelepípedo. En este caso, solamente es un plano. Vemos que tiene aquí dos puntos en la proyección horizontal. Lo voy a acercar un poquito más. Un poquito más lo voy a acercar para que, ya. En proyección horizontal podemos ver que aquí hay un punto que representa, pero 2 puntos, el 7 y el 8. Y si es un punto que representa esos 2 puntos, sería una recta vertical, ¿ya? Y lo mismo sucede con el 9-10. Ahora, si vemos un poquito más alejadito, podemos ver que, fíjense, es verdad, el 7 con el 8 es una recta vertical, el 9 con el 10 es una recta vertical. Y si unimos el 7 con el 9, serían recta horizontal, igual que el 8 con el 10, recta horizontal. Está compuesto por 4 rectas. Es un rectángulo, ¿no? ¿Pero estará en verdadera magnitud? No, no está en verdadera magnitud. Podemos ver que en la proyección horizontal, la recta 9-7 está en verdadera magnitud, así que igual que la 10-8, están en verdadera magnitud porque estamos hablando de rectas horizontales y las rectas horizontales están en verdadera magnitud en su proyección horizontal. Pero fíjense que la recta aquí, la recta 7-8 es un punto. Entonces, ¿cómo sé qué magnitud tiene? Fácil. Si me fijo, se trata de rectas verticales y las rectas verticales están en su verdadera magnitud en la proyección frontal, ¿no? Entonces, tienen que haber analizado todo ustedes. Y les doy la buena noticia de que esto mismo va a ser el examen, con algunas pequeñas modificaciones que voy a aumentar, va a ser el examen del primer cierre, ¿no? Les digo con anticipación, les tenía que decir con 2 días, con 3, pero
Ahora me estoy adelantando demasiado, creo. Pero vale la pena porque quiero que se saquen buena nota. Entonces ustedes tienen que sacar, por ejemplo, la penetración también de esta recta 7, 8 en el plano 5, 6, 3, 2, porque va a penetrar. Seguimos con las preguntas, dígame. Arquitecto, respecto a la recta 11, 12, Ya. es una recta simplemente en la maqueta, ¿cómo podríamos graficar? Porque no hay más datos, ¿no? Para saber si es un plano. No, no, pues no es un plano. Un plano mínimamente tiene 3 puntos, Estefanía, no te olvides. Claro. Pero le Cuidado. digo, en la maqueta, o sea, ¿cómo vamos a graficar? ¿Es una recta solamente? No, pues te consigues un alambrito, lo cortas y ya está. Esa es la recta. ¿No? Ah, ok. Gracias, perdón. Hola, hola. No tienes que graficarlo. Simplemente lo que tienes que hacer es mostrar la verdadera magnitud en maqueta. En maqueta, ¿no ves? En la maqueta está la realidad. Bueno, nosotros trabajamos con un realismo en la maqueta. Todos tus verdaderas magnitudes, agarras el alambre y lo cortas del tamaño que has sacado por los ejercicios que hemos enseñado. Y eso lo colocas en tu maqueta. Si perfora el plano horizontal, perforas. ¿En qué punto? Eso vas a encontrar con lo que hemos aprendido con trazas de la recta, ¿no ves? Nada más. No. Ahora, para ayudarte en la maqueta es bueno poder, digamos, representar la proyección horizontal suficiente. No es necesario más, ¿ya? Pero si tú necesitas realmente hacer la proyección frontal más, hazla. Pero yo no aconsejo suficiente con la proyección horizontal por demás, ¿ya? No hay ningún problema. No sé si a eso te referías, pero puedes decirme nomás si le has entendido o quieres que algo más. O sea, pasa que como usted dijo, ¿no? Para saber exactamente dónde la recta hace la intersección, hay que hacer ya con el método XY o con el RCS. No. Claro, con el XY la penetración tienes que hacer. Pero hay otro método que hemos encontrado para las trazas de la recta. Entonces, ese método tienes que usar para su traza, para la penetración en el plano horizontal. Pero tienes que utilizar el XY para la penetración de la recta 11, 12 en, no sé si va a penetrar, tal vez no, en el plano 1, 4, 6, 5, ¿no? Porque yo, por ejemplo, les voy a preguntar, ¿cuál es la distancia en verdadera magnitud del punto de penetración en el plano 1, 4, 6, 5 y el punto 11? ¿Cuál es la verdadera magnitud? Entonces, ustedes ya tienen que decirme. Les voy a preguntar de todo sobre este ejercicio, ¿no? Y pueden sacarle screenshot para que ustedes revisen que esté bien la práctica que están haciendo, ¿no? O que ya han hecho. Bueno, tienen hasta las 8 de la noche, ¿no? ¿Ya? Entonces son dos diferentes métodos. No se olviden, repasen los videos o, bueno, de todas formas, te explico. Para encontrar la traza, lo único que tienes que hacer es ir con la proyección frontal y llegar a la línea de tierra. Aquí está. ¿Ves ese puntito? Te voy a acercar un poco Cierto. más. Ahí está. Entonces, igual empiezo del otro lado. Mira, voy con la proyección frontal y encuentro el punto en la línea de tierra. Ese punto bajo, como este punto está en la línea de tierra, pero está en la recta 11-12 y está en la proyección frontal, bajo a la proyección horizontal. Bajo, bajo, bajo y me va a dar aquí. Entonces, este punto es el punto de penetración que la llamamos traza cuando es en los planos de proyección, ¿no? Entonces, te lo voy a graficar mejorcito. Por esta vez. Entonces, voy aquí a poner, a ver, un ratito. Aquí vamos a poner una línea que señala que la línea de referencia
hasta que intersecte con el 11-12 de horizontal, ¿no? Y ahí tenemos. Entonces, a ese punto le llamamos el punto de traza. Hoy no, se copió mal, se copió mal. Vamos a copiarlo mejor. Ahí está. Entonces, a este punto le llamamos traza, ¿no? Esa es la traza en proyección horizontal y esta es la traza en proyección frontal. Entonces, ¿cómo sabes dónde está la perforación en el plano de proyección horizontal? Es este punto. Entonces, en tu maqueta, desde aquí hasta el 12, debería estar, digamos, por debajo del plano horizontal. Y eso aquí representamos de esta forma. Ponemos que se ve todo y luego desde ahí se ve, pero en forma segmentada, ¿no? Lo voy a hacer mejorcito con nuestras rectitas. En esta recta, ahí está, segmentada. Entonces, hasta ahí veo. Muy bien. Se nos va a acabar el tiempo. Si tienes alguna preguntita más, vamos a volver a entrar. Sin embargo, pero puedes seguirme preguntando si dudas algo más. Eso es, por si acaso, la traza que hemos encontrado. Otra cosa es la penetración aquí, en los planos. Si es que hay. Ustedes tenían que haber verificado si es que hay, ¿no? Sí, sí, ¿Alguna otra pregunta? aquí hay, pero, o sea, según a lo que yo he sacado, está en los dos planos, pero voy a revisar como usted está explicando, quizás estoy haciendo mal. Puede ser. Si, digamos, entra aquí, penetra, si entra, tiene que tener una salida, ¿no ve? En algún lado tiene que salir. Entonces puede ser, ¿no? ¿Ya? Sí, sí hay. Listo. ¿Qué otra preguntita tienen? Arquitecto, Dime nomás. una duda. Cuando ya tengamos ya encontrado sus verdaderas magnitudes, Sí, digamos, de un ejemplo del prisma, ¿no? sí. Para encontrar su penetración tenemos que estar utilizando lo que nos dijo el efecto rebote. Puedes utilizar, ¿sí? Como les he mostrado ahora, el método de rebotes, ¿se han dado cuenta? Sirve para encontrar los contenidos que habíamos aprendido en un tema. Sirve para encontrar también, digamos, las penetraciones también. Y como habíamos aprendido también. Pero el tercer uso sería para encontrar los abatimientos. Es decir, abatimos este plano que sería el 6, 5, 2, 3, abatimos, y luego este punto que hayamos encontrado, pero ya el penetrado en ese plano, podemos también abatirlo mediante rebotes, ¿no? Vamos, rebotamos, rebotamos en el plano abatido, llegamos y encontramos fácilmente. Entonces, el método de rebote sirve para muchas cosas, para tres, las que les estoy señalando ahora, ¿no? Vale, vale. Está bien, gracias, arquitecto. ¿Ya? ¿Algún detallito más? ¿Alguien que quiera preguntar? Pregunten, chicos, porque Arquitecto, una duda. ya, Cuando dime dice nomás. verdadera magnitud, estaríamos sacando de los tres figuras que están nos han indicado, ¿no? Del punto, del plano y de la recta. Y del Claro, claro. Porque, mira, en el examen yo te puedo preguntar del plano, de la recta o del prisma. De cualquiera te voy a preguntar. Te voy a y decir, por ejemplo, dime. en el plano, ¿cómo podríamos identificar? Usted nos dijo claramente que ya están, ya tienen sus mediciones, como es un plano, ya tiene Verdadera tanto magnitud. su verdadera magnitud, entonces solamente nosotros ahí estaríamos poniendo cuánto está midiendo. Claro, ¿cuánto está midiendo? ¿No? Ahí, Ustedes se anotan, ¿no? Ahí se anotan y dicen, digamos, la verdadera magnitud de la recta del plano 7, 8, 9, 10, pero de su recta, como habíamos visto aquí, 9, 7, no es esta, por si acaso, la verdadera ujú, magnitud. Como es sí, una recta horizontal, es esta, ¿no perdón, ve? ujú, Entonces, con eso ya saben ustedes qué tamaño es el rectángulo, ¿no ve? Porque la verdadera magnitud de la 7, 8 tampoco es este punto, sino es esta recta vertical. Entonces ya está en verdadera magnitud, ¿no? ujú.
Gracias, arquitecto. Yo les voy a preguntar, por ejemplo, puedo preguntarles, ¿cuánto es la verdadera magnitud del punto 5 al punto 3? ¿Cuál será la verdadera magnitud de esa distancia? Les puedo preguntar en el examen. O sea, no tiene límites las preguntas. Por eso es que quiero que busquen y traten de responder a todo lo posible en función a lo que han aprendido. ¿Ya? En función a lo que hemos dictado. Ya tenemos menos de un minuto, se va a cortar nuestra clase, así es que pueden volver a entrar, todos los que tengan dudas. Bueno, todos tienen que volver a entrar porque tenemos que hacer el formulario. ¿Listo? Entonces lo voy a cerrar aquí y volvemos a entrar, por favor.